¿Te imaginas tener toda la formación de tus proveedores en el mismo sitio? Ahora es posible. Formación Pereda lanza su área de colaboradores, un espacio único donde podrás acceder a todos los vídeos demostrativos, formaciones y contenidos técnicos de nuestros fabricantes, reunidos en un solo lugar. Una plataforma creada para aprender, descubrir y conectar con lo mejor del sector. Además, puedes inscribirte en su formación presencial, donde aprenderás de primera mano con expertos de cada marca y demostraciones en vivo cómo mejorar tus instalaciones día a día. Entra en formacionpereda.com y explora todo lo que te espera. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy Raúl, soy empleado aquí de Pereda, muchos ya os conozco. Y hoy vamos a conocer los incentivos económicos para la sustitución de calderas por bombas de calor. Para ello tenemos aquí a nuestro compañero Iván de Agremia, que es el que os va a explicar todo mucho más a fondo y las ventajas que tiene acogerse a estas ayudas, y que si lo sabéis gestionar y sabéis hacerlo bien, os van a salir muchos presupuestos gracias a esto. Os dejo con Iván, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Pues nada, buenas tardes a todos. Pertenezco a Agremia, la Asociación de Instaladores, ¿vale? Y bueno, de lo que se trata es que conozcáis de la mejor manera posible las ayudas económicas a las que nuestros socios, nuestros clientes se pueden acoger para cuando cambian una caldera por una aerotermia, ¿vale? Vamos a hablar de CAEs, como no, pero también de deducciones fiscales y de alguna otra cosa, ¿vale? ¿Sois socios de Agremia alguno? Yo sí. Vale, ¿habéis gestionado CAEs? Vale, perfecto. Iré mezclando unas cosas con otras, hablaré de cosas generales y de la parte de CAEs iré contando también pues, cosas de nuestra aplicación. Nosotros desde Agremia y para nuestros instaladores pues tenemos una plataforma para ayudar en la tramitación de los CAEs, ¿vale? Eso iré alternando un poco para que también conozcáis esta plataforma, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ver. Ruleta. Vale, pues vamos a empezar hablando de CAEs, ¿vale? Certificado de ahorros energéticos. Supongo que de una manera u otra casi todos ya sabéis al menos de qué va, pero bueno, yo lo cuento. Si hay alguna cuestión que quede un poco no clara, me vais interrumpiendo, que ya os digo que no es la intención de dar una charla, sino que nos queden las cosas claras, ¿vale? Los CAEs, certificados de ahorros energéticos, es un sistema de ayudas que no es una subvención. No es una subvención porque la ayuda no procede de ninguna administración. Y eso, para empezar, no es mala cosa, porque no se le aplica la ley de subvenciones. Y eso hace que, en cuanto a tiempos, en cuanto a documentación y demás, sea un poquito más sencillo que las típicas subvenciones a las que estamos acostumbrados. Eso, para empezar, es buena cosa. El dinero no procede de ninguna administración. De donde procede el dinero es de las comercializadoras de energía, ¿vale? Os cuento un poco qué significa esto de los CAEs para que sepáis un poco de lo que es, porque nos da igual al final que sea una subvención o no, al final es una ayuda para nuestros clientes para convencerles de que firmen nuestros presupuestos, que de eso se trata lo que vamos a comentar ahora, como bien decía Raúl, de utilizar estas herramientas como herramientas comerciales de cara a que nuestros clientes nos acepten los presupuestos. De esto se trata, ¿vale? Que las conozcáis vosotros bien para que sepamos transmitírselas a los clientes también de la mejor manera. ¿Qué es lo que marca el Ministerio? Pues el Ministerio a las diferentes comercializadoras de energía y en función de su cuota de mercado les pone unas obligaciones de aportaciones energéticas, ¿vale? ¿Y cómo obtienen esas aportaciones, esos ahorros energéticos las comercializadoras? Pues comprándolos. Comprando los ahorros a cualquier persona o empresa que realice actuaciones que generen ahorros energéticos, ¿vale? El cambio de una caldera por una aerotermia genera ahorros, como ahora veremos, y entonces las comercializadoras pues compran esos ahorros. ¿Y por qué los compran? Porque son las primeras interesadas en comprarlas. Si no compran esos ahorros, tienen que ir a unos precios máximos que te marca el Ministerio y que va cambiando cada año. El año pasado era de 189 euros el mega, este año es de 198. ¿Qué es lo que pasa? Que si compran los ahorros, esas comercializadoras los van a comprar a un precio inferior a esto, evidentemente, porque para comprarlo al mismo precio pues ya se lo pagan directamente al Estado. Lo van a comprar a una cantidad inferior, con lo cual ellas son las primeras beneficiadas. Pero también el usuario que cambia una caldera por una aerotermia, pues le va a llegar una ayuda. Al final es un sistema que de alguna manera hace que todos ganen,
¿de acuerdo? Ganan las comercializadoras, ganan los clientes y los instaladores indirectamente pues también ganamos porque mejoramos nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Esta es la idea, ¿vale? El Ministerio lo que ha sacado pues son un montón de actuaciones diferentes. Esto lo cuento luego. Un montón de actuaciones diferentes que generan ahorros y son actuaciones, digamos, fácilmente replicables, que están estandarizadas en una serie de fichas. Y estamos hablando de muchísimos sectores de actividad y de muchísimas actuaciones diferentes, no solamente de caldera por aerotermia. Vamos a hablar de eso porque es lo que nos toca, lo que nos afecta. Pero es verdad que también aplica a electrodomésticos, aplica a iluminación. Te puedo hacer una pregunta, por dejar bien claro lo del punto anterior. Que quede claro que el otro no es una ayuda, es una compra-venta en la que todas las partes salen beneficiadas. Efectivamente. Porque la gente tiene la manera de pensar de que, como viene de una ayuda, ¿cuándo cobrar esa ayuda? Sí. No, esto es un pago directo por unos ahorros de energía. Sí. Ahora veremos. Eso es lo que quiero que a ellos les quede claro, porque todos, y en muchos sitios lo llaman como ayudas. No, claro, que no son ayudas. Ni siquiera eso, o sea, efectivamente, ¿sabes? Es totalmente cierto lo que habla Raúl. Hablamos de ayudas porque no deja de ser, al fin y al cabo, pues una ayuda para el cliente, pero es que ni siquiera es una ayuda, es una transacción económica, como si yo vendiera mi coche de segunda mano a Raúl. Pues él me lo va a pagar porque yo le doy un bien. Pues los ahorros energéticos son un bien que tienen nuestros clientes y que venden a una comercializadora de energía. Ni siquiera es una ayuda, como bien dice. Pero para que luego cuando lleguemos a un cálculo aproximado, que es lo que supongo que haremos al final del todo, verás la cantidad de dinero que puedes llegar a percibir y te parecerá que, hombre, nadie da duros. No se están dando duros a pesetas. Es compra. Es que te están comprando esto porque si no lo tenían que pagar de cualquier otra manera las energéticas. Entonces se está trasladando directamente al cliente final. Efectivamente. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, dentro de estas actuaciones, que como digo, que afectan a muchos sectores de actividad, no solamente sector residencial, también terciario, también industrial, pues hay actuaciones de mejora de la iluminación, de electrodomésticos, de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Y en cada una de estas fichas, pues te dice cómo se calculan esos ahorros energéticos y qué documentación hay que aportar, porque como todo en la vida hay que aportar documentación, ¿vale? Que ahora veremos. Entonces, eso... Sí. Algunas son independientes de la otra, no tiene que ver que... no tiene el coche de compra un Claro. Por supuesto, digamos que una misma persona puede generar ahorros por mejora de la envolvente porque ya hayas puesto unas ventanas y generas unos ahorros, y también esa misma persona puede generar ahorros por cambio de una caldera por una aerotermia y puede vender las dos cosas, ¿vale? Si hablamos ya específicamente de lo que nos toca en cuanto a la sustitución de caldera por aerotermia, la fórmula que define la ficha es esta que aparece ahí en pantalla, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que los ahorros energéticos se calculan de forma teórica, aplicando esa fórmula, sin más. No hay que acreditar los ahorros que salgan utilizando esa fórmula con facturas de antes y de después del cliente. No va de eso, va de que hay una determinación de un ahorro energético que se calcula para bien y para mal con esa fórmula, y esos ahorros energéticos los vendes a un precio de mercado, a la comercializadora de turno que toca, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y ahora ya mezclo un poco con lo que hacemos desde Agremia. Pues lo que hemos hecho es, en principio, negociar con todas las comercializadoras de energía y llegar a un acuerdo con aquella comercializadora que pagaba más dinero por esos ahorros, que a fecha de hoy es Iberdrola, ¿vale? Iberdrola, por eso poníamos esto de por aquí. Nosotros el año pasado compraba los ahorros Iberdrola a 142 euros el mega, y debido a ese incremento que ha marcado el Ministerio de la ayuda del precio tope, hemos podido negociar de nuevo con Iberdrola y este año pues estamos pagando a 150, ¿vale? Estamos pagando, entendedme, Iberdrola compra los ahorros a ese precio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que eso hacemos? En resumen es que por cada megavatio hora que consigamos consumir menos en nuestra vivienda, que vamos a calcular con esa fórmula, nos van a dar 150 euros. O sea, si mi vivienda antes gastaba X megavatios y ahora gasta X menos 2, 2 por 150. Claro, pero que no hace falta acreditarlo con las facturas. Aplicas esta fórmula, te salen 10 megas, 10 por 150. Te sale 1 mega, 1 por 150. Te sale 1 millón de megas, 1 millón de euros por 150. O sea, es lo que esto te salga por 150 en nuestro caso, ¿vale? Esos 150 en nuestro caso, a no ser que alguien me lo contradiga, pues es de las plataformas pues la que más paga. Nosotros, esa es una de las ventajas de nuestra plataforma, que a igualdad de condiciones ese precio es el más alto del mercado, con lo cual nuestro cliente
recibirá más dinero que utilizando nuestras plataformas. Porque ¿vale? Pero es aglutináis una más. muchos clientes a la vez, supongo. Claro, claro, el potencial que nosotros tenemos y la capacidad de negociar con la comercializadora es que efectivamente estamos agregando ahorros de todos los clientes, de todos nuestros socios. Entonces, claro, si va uno de vosotros solo a Iberdrola, pues, o vuestro cliente, pues evidentemente la capacidad de negociación es inferior. Por eso no vais a conseguir los 150. ¿Vale? ¿Cuánto tardamos en darlo? Eso es la media nuestra, que es una pregunta súper importante. Está desde que se aporta la documentación y nosotros entendemos que es correcta, hasta que podemos hacer el pago al cliente final, que lo hacemos desde Agremia, aunque el dinero procede de Iberdrola, pero por agilidad, porque a Iberdrola le cuesta mucho hacer transferencias masivas y nosotros no, nos pagan a nosotros una vez y nosotros repartimos ese dinero, pues desde que la documentación está correcta hasta que hacemos el pago, nuestra media fecha de hoy es de 3 meses. ¿Vale? Estamos intentando acelerarlo, pero bueno, 3 meses es una cosa razonable, no estamos hablando de años como ha pasado con los temas de los proyectos europeos. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque los plazos son razonablemente comedidos y la documentación, como veréis, también es razonable. ¿Vale? Y además una cosa que no quiero que una de las ventajas de que no sean subvenciones es que ni hay entre comillas, pero en general en la práctica, ni hay un presupuesto límite ni hay un plazo fijo. Es decir, muchas subvenciones estamos acostumbrados a decir, oye, pues mira, son 2 millones de euros y tienes para solicitarlas hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Lo habitual de los planes Renove de toda la vida, por ejemplo. Esto no existe en la práctica aquí. Realmente, nosotros, nuestro compromiso, el compromiso de Iberdrola con nosotros es que todos los ahorros que vuestros clientes generan, los va a comprar Iberdrola, ahí no hay limitación. Y en cuanto a plazos, pues tampoco hay limitación. A ver, es verdad que el sistema de CAES, el Ministerio lo ha establecido inicialmente hasta 2030. A partir de ahí, pues ya veremos. Lo normal es que continúe, pero ya estamos hablando de 2030, con lo cual ya los plazos son mucho más claros para que el sistema se asiente y que los clientes lo conozcan. ¿Vale? Estábamos con la fórmula. Esta es la fórmula que se aplica, que es un choricillo ahí y tal. ¿Qué necesitamos saber para poder aplicar esta fórmula? 2 cosas. Tener el certificado para saber exactamente el ahorro que le generará a nuestro cliente. Será el certificado de eficiencia energética, ¿vale? Ese documento que hacen aparejadores, arquitectos, ingenieros, que dice la letra energética de nuestras viviendas, que si es una letra A, si es una letra D. Vale, pues necesitamos el certificado de eficiencia energética de la vivienda cuando está a la caldera, ¿vale? Con la situación inicial. Teniendo ese certificado y sabiendo la máquina de aerotermia que vamos a instalar, podemos aplicar la fórmula, ¿vale? Si no tenemos el certificado, que es habitual que nos demos con un cliente que no tenga el certificado, pues podemos hacer aproximaciones, pero no podremos decirle al cliente exactamente que va a recibir 4.323 euros. Le podremos decir una horquilla, pero no le podremos decir la exactitud, ¿vale? Entonces, vais a decir, pues mi cliente no tenía pensado gastarse dinero en hacer los certificados, porque vamos a necesitar uno de antes para aplicar la fórmula y también vamos a pediros uno de después, con la aerotermia ya, ¿vale? Son costes. Dímelo. Perdona, a lo mejor te interrumpo más veces, pero como estamos en YouTube y nos van haciendo consultas, esto está pensado para eso. Sí, claro. Entonces nos dice aquí MS Paolo 84, ¿son compatibles las ayudas europeas con las CAES? Yo incluso desconocía que había ayudas europeas. Bueno, no las hay, de hecho. Lo que pasa es que si se benefició ese cliente de unas ayudas europeas en el año 24, pues ese mismo cliente podría pedir CAES y serían compatibles. Los CAES es compatible con todo, excepto aquellas ayudas que procedan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Bueno, un poco de rollo administrativo, pero realmente en la práctica es que no hay ninguna ayudas que procedan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, aunque nos toque en nuestro sector, con lo cual es compatible con... Y que volvemos a la misma base que hemos hablado antes, que no es una ayuda. Que es que te están comprando por consumir menos, porque si no la eléctrica tendría que pagarlo igualmente. Entonces no es una ayuda, te lo están comprando. Exactamente. Y vosotros podéis comprar a una persona que las tramite desde fuera, quiero decir, desde Barcelona, desde Alicante, desde Valencia. Ahora te lo cuento, pero no. Digamos que nosotros lo que nos está preguntando es que cuál es el ámbito territorial de... En este caso sé que esta persona que ha preguntado de Barcelona. Vale. Aquí nosotros, mientras sea socio de Agremia, la parte nuestra, aquí ya digo, mezclo un poco las cosas, pero para intentar que queden claro. La parte de la plataforma de ahorra con CAES de Agremia lo que hace es comprar los ahorros de los clientes de nuestros socios, siempre y cuando la vivienda esté en Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto en Barcelona como en Sevilla hay asociaciones homólogas a las nuestras que están aplicando esta misma fórmula, ¿vale? Con lo cual, en ese caso de ese instalador, si es socio de la Asociación de Barcelona, en principio podría hacerlo.
¿vale? Pero en nuestro caso de Agremia, pues son viviendas ubicadas en Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. ¿Vale? La fórmula, os la explico muy rápidamente. Esta F tiene un valor de 1, aunque ahora hacemos una matización, así que ni hablamos de ella. Demanda de calefacción que sacamos del certificado de eficiencia energética inicial. Superficie de la vivienda que sacamos del certificado inicial. Rendimiento de la caldera que quitamos. Puede ser caldera de gas, de gasóleo, eléctrica y biomasa también, que pensábamos en principio que no, pero también podría ser. Entonces, rendimiento de la caldera, en función de sus características y demás, hay unas tablas que podemos asignar unos rendimientos, ¿vale? Rendimiento estacional en calefacción de la aerotermia que vamos a instalar. Demanda de ACS de la vivienda también la sacamos del certificado de eficiencia energética de la casa. Otra vez el rendimiento de la caldera que quitamos y el rendimiento estacional en ACS de la aerotermia. Al final lo que hace esta fórmula es decir, mira, esa casa en la que nosotros vamos a intervenir tiene una demanda de calefacción y una demanda de ACS, que antes generaba con una caldera a un rendimiento malo. Pues esas mismas demandas de ACS y de calefacción ahora los vamos a generar con una aerotermia a un rendimiento mejor. Y la ayuda está en ese diferencial de rendimientos, ¿vale? Ahí es donde está la cuantía de la ayuda. Cuanto peor sea el rendimiento de la caldera que quitamos y cuanto mejor sea el rendimiento estacional de la aerotermia que nosotros ponemos, mayor sea ese diferencial y más dinero cobrará. La aerotermia es el presente y el futuro de la climatización. En Pereda hemos desarrollado una formación técnica y especializada dirigida a profesionales del sector, estructurada en 3 etapas. En primer lugar, el módulo Introducción a la aerotermia, donde se abordan los principios fundamentales y los conceptos clave desde una base cero. A continuación, el módulo de instalación, centrado en los distintos sistemas aplicables con equipos monobloc y bibloc, su integración con suelo radiante y otros sistemas emisores, los esquemas de montaje, las conexiones eléctricas y los sistemas de regulación y control. Todo ello acompañado de test de evaluación diseñados para consolidar los conocimientos adquiridos. Finalmente, una formación presencial, donde podrás ver instalaciones reales en funcionamiento, trabajar con materiales de fabricantes líderes y participar activamente en la resolución de dudas, casos prácticos y análisis de proyectos. Además, a inscribirte, te ofrecemos de forma gratuita la cuota de alta en Agremia, con acceso a todos sus servicios profesionales. Una formación completa, práctica y respaldada por los principales actores del sector. Bueno, más dinero cobrará, mayores ahorros energéticos generará. ¿Vale? Pero va tanta diferencia entre el aparato que quitemos y el aparato que pongamos. Quiero decir, yo he hecho pruebas con vuestra calculadora y quitando una caldera de gasol con una de gas o poniendo una aerotermia con otro modelo, no hay tanta variación. A eso me refiero. Es más el salto de pasar de tener una caldera de gas a una aerotermia, independiente de qué máquina pongas o de qué máquina quites. No es el cambio lo que más genera. Exactamente. No es tan significativo que pongas una máquina un poquito mejor, un poquito peor, ni que la caldera que quites sea un poquito más antigua. Mucho por las pruebas que he hecho. Sí. Así es. Digamos, la clave de la fórmula, realmente lo que sí te marca la diferencia es la superficie de la casa y la demanda de calefacción. Esos son los 2 parámetros que realmente, dependiendo de lo que nos encontremos en los certificados, sí que ahí das un salto grande. Nosotros, y ya para que os hagáis una idea de órdenes de magnitud de la plataforma nuestra, cuando estamos hablando de viviendas unifamiliares, la media es de en torno a los 4.000 euros, lo que recibe por CAES, y en viviendas en altura, como la superficie es más pequeña en general y demás, pues ya estamos en 1.500, 2.000 euros, ¿vale? Para que también os hagáis ya un orden de magnitud. Con lo cual, esta parte de la fórmula es el ahorro en calefacción que conseguimos y esta parte de la fórmula el ahorro en ACS que conseguimos. Y podemos aplicar según el caso. Si nosotros lo que hacemos es quitar una caldera mixta para poner una aerotermia que nos genere las 2 cosas, aplicamos las dos partes de la fórmula. Si lo que hacemos es quitar un termoeléctrico y ponemos un aerotermo, solamente aplicamos esta, porque la calefacción no la tocamos. ¿Y la calefacción da igual con que la imitamos? Menos con radiadores. Si es con radiadores eléctricos, no entran CAES. Radiadores eléctricos no hablo de si tenemos radiadores o solo radiante, ¿hay más cantidad de ahorro? ¿Hay más cantidad de CAES? Valen las 2 cosas, evidentemente. Lo que pasa es que como los rendimientos estacionales de la aerotermia con el suelo radiante es un poquito mejor, ya sea porque lo hemos puesto nosotros como instaladores o ya sea porque la casa lo tenía,
Con suelo radiante tienes un poquito más de ayuda que con radiador. Pero como decía Raúl, tampoco es excesivamente significativo el cambio. Pero tienes un poquito más por esa razón, porque tu rendimiento mejora y el diferencial aumenta. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, que en cualquier caso vamos a poder aplicar una cosa u otras. Lo que decía, si quitamos un calentador de gas y ponemos un aerotermo, solamente aplicaremos esta parte de la fórmula. Se reduce muchísimo la ayuda, como es lógico. Hay que tener en cuenta la climatización de frío, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado split. Quiero decir, hay muchas viviendas que tienen un split y a lo mejor ahora ya no lo van a tener. Sí, pero un split ya era una bomba de calor, entonces a lo mejor claro, no hay tanta... O sea, ten en cuenta, no me ha surgido nunca, la verdad que me ha venido ahora. No, pero es súper habitual que aparezca. Tú en los certificados de eficiencia energética, en el apartado de instalaciones térmicas, lo tienes separado por calefacción, refrigeración y ACS. Y es súper habitual, en mi caso lo tengo y muchísimos lo tendréis. Yo tengo una caldera mixta para calefacción y tengo una bomba de calor para calefacción y refrigeración. Entonces eso te aparece en el certificado. Pero el Ministerio por ahora eso no lo contempla. Digamos que lo que entiende, y es la realidad de nuestra práctica, es que esa bomba de calor la podemos utilizar algunos días para calor, pero va a ser pocos a lo largo del año probablemente. Vamos a utilizar la caldera para calefacción en la mayor parte del tiempo. Entonces, obvia, digamos, la parte de calefacción que te puede dar tu bomba de calor actual. Y como frío no entra en CAES, si lo que se valora es solamente el ahorro en calefacción, pues tampoco afecta. Es muy interesante eso que estás comentando. Vale, entonces, bueno, pues aplicaríamos la fórmula, multiplicamos por la cantidad que sepamos que nos compran los ahorros, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es no quitar la caldera, sino que la mantenemos y se hibrida con una aerotermia, entonces hay otras fichas que son las de estas numeraciones y que la fórmula es la misma que la que hemos visto antes, excepto por este valor, que en la fórmula de antes realmente tenía un valor de 1 y aquí va a tener un valor inferior a 1. ¿Qué es lo que pasaba en la fórmula de antes? Que toda la demanda que antes nos daba la caldera la cubrimos con la aerotermia. Si es una hibridación, no toda la demanda la cubre la aerotermia porque para eso hemos dejado la caldera, para que parte de la demanda la cubra la caldera. Entonces hay que determinar un coeficiente para determinar exactamente cuál es la demanda que ahora ya nos cubre la aerotermia, que va a ser mucha, pero no toda, probablemente. Cuando estemos hablando de hibridación, es hibridación desde el punto de vista de que hay un sistema inteligente de control que en función de la temperatura exterior o de los parámetros que consideremos, pone en marcha la caldera o no. ¿Vale? Es decir, no vale con que el cliente quiera mantener la caldera porque así lo considera, porque dice, oye, ¿qué tal? Que viene una Filomena o no sé qué. Pues muchas veces, no, yo quiero que mantener la caldera. Bueno, pues si quieres mantener la caldera, pero no la hibridas con un control con tu aerotermia, sino que dejamos libertad al cliente para que la ponga en marcha cuando quiere y cuando no, eso no es una hibridación. Y tampoco podríamos aplicar la ficha de antes porque no quita la caldera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso hay que valorarlo y, oye, pues dependiendo un poco de lo que se llegue al acuerdo con el cliente, pero que tengamos un poco en cuenta esta consideración. ¿Y esperar a que se quite porque si es una hibridación y hemos puesto una aerotermia, pero vamos a tener también caldera de gasoil, por ejemplo, hasta que rompa? Cuando rompa y tú pongas otra... Pero ahí es que ya tienes una bomba de calor en esa situación. ¿Es mejor esperarse o no? Bueno, yo lo que entiendo que hay que hacer es, en general, si nosotros sabemos hacer la instalación correctamente, es animar a ese señor a que quite la caldera. A que no hibride. A que no hibride. Pero vamos, que eso ya es que cada caso, hay de todo. Nosotros nos encontramos, el 90% de los casos probablemente sea sustitución de la caldera y el 10% la hibridación. Pero, por ejemplo, comunidades de propietarios que provengan de una... porque esto va para viviendas en altura, viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios e instalaciones centralizadas, ¿vale? Imaginemos una instalación centralizada de gasóleo, que sustituyen ese equipo por una centralización de aerotermia hibridada con gas natural, por ejemplo, ¿vale? Porque es muy complicado que en una centralización cambies 100% aerotermia. Se dan los casos, pero no es casi lo más habitual. Bueno, pues en esos los casos que nosotros tenemos es de hibridación. Se determina ese coeficiente de cobertura y para adelante, ¿vale? Tenemos que aprovechar un poco que, por suerte, el sector tiene un apoyo institucional que otros sectores quisieran. Por lo tanto, se aprobó hace un par de meses ese Real Decreto, que luego iremos mencionando, y una de esas medidas que han impulsado para impulsar a su vez el tema de la aerotermia es que ese factor primero que hemos dicho que ahora mismo tiene un valor de 1,
lo que han dicho en ese Real Decreto es que se va a modificar y se va a sustituir por un factor diferente y superior a 1. Con lo cual, eso hará, en algún momento, cuando se publique, que todavía no se ha publicado, que en las mismas condiciones de hoy y esa misma actuación que haga nuestro cliente conseguirá más ahorros porque se va a multiplicar por un factor superior a 1. ¿Vale? Eso ya os iremos informando cuando se publique. Pero bueno, por lo menos la iniciativa de los ministerios y de tal, pues es de apoyo a la aerotermia en general, como sabéis. Hasta ahí caes, aunque luego retomaremos, ¿eh? Vamos a quitarle el miedo a los instaladores, y aunque han visto una fórmula ahí súper larga, esto Nada. no hay ni que estudiar, o sea, esto te lo están explicando de qué viene. Claro. Pero ahora vais a ver qué es, entrégame esta documentación, entrégame esta y nosotros nos ocupamos. Lo digo Esto, para ir quitando un poco el claro, miedo, esa porque fórmula- veo que le están dando vuelta a los ojos ya. ¿sabes? Tal cual. Esa fórmula siempre está ahí para que sepáis de dónde salen las cosas. Pero nosotros en nuestra aplicación pues os pedimos los valores que necesitamos, que sacáis del certificado inicial, eso sí, y a partir de ahí ya te determina automáticamente el ahorro, ¿de acuerdo? De hecho, tampoco tenéis que saber los rendimientos estacionales de las máquinas. Vosotros seleccionáis la marca y el modelo de la aerotermia que vais a instalar e internamente tenemos integrados los rendimientos estacionales. En la práctica es mucho más sencillo, contamos un poco para que sepáis de qué va, pero luego en la práctica es bastante sencillo. Vamos a hablar un poquito de deducciones fiscales, ¿vale? Muy importante también. Y también, haciendo mención a ese Real Decreto, tenemos las deducciones fiscales, porque al principio nos costó bastante, costó al Congreso aprobar estas deducciones fiscales y a la tercera, cuando ya lo unió con temas de la guerra de Irak, pues finalmente se aprobó. Y entonces estamos en unas condiciones iguales que las del año pasado o incluso un poquito mejores, ¿vale? Las deducciones fiscales dependen un poquito o bastante del tipo de vivienda, ¿vale? Digamos que en función de si es un piso en altura o una vivienda unifamiliar, pues se aplican unas condicionantes u otros. Si hablamos de pisos en altura, para empezar, ¿vale? Lo que se puede deducir cada cliente es el 40% del coste de nuestra factura, ¿vale? El 40% del coste de nuestra factura, limitado a 3.000 euros. Desde el punto de vista práctico, vosotros imaginaros, aunque sea a lo mejor un poco absurdo, que nuestra factura es de 5.000 euros. Si nuestra factura es de 5.000 euros, lo que se va a deducir ese cliente es el 40% de 5.000, ¿vale? Si nuestra factura es de 10.000 euros, nuestro cliente se va a deducir el 40% de 7.500, porque es el tope, con lo cual esos son los 3.000 euros, ¿vale? El 40% de 7.500 es 3.000, ¿vale? Con lo cual, toda factura superior a 7.500 va a estar topada a una deducción de 3.000, ¿vale? Igual que para los CAEs, insisto, los CAEs y las deducciones fiscales, igual que comentaba antes en la pregunta de las ayudas, también son compatibles entre sí, con caminos independientes, pero compatibles entre sí, ¿de acuerdo? Así que un cliente puede beneficiarse de las dos cosas. ¿Qué pasa? Que CAEs, vosotros y nosotros en nuestra plataforma somos una parte activa. Vosotros nos aportáis la documentación, nosotros la revisamos, nos encargamos de mandársela a una OCA que tiene que verificar los ahorros, a la Comunidad de Madrid, al Ministerio, trámites burocráticos, y somos parte activa. En la parte de las deducciones fiscales, ni vosotros ni nosotros podemos hacerlo por el cliente porque lo tiene que picar en su declaración de la renta. Podemos informarle de la mejor manera posible, sin saber las condiciones fiscales particulares de cada cliente, pero por lo menos podemos informarles de que existen deducciones fiscales para esto, pero no podemos hacerlo por él. Él también tiene que tener una labor activa de informarse por si sus condiciones particulares fiscales pues no son de aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? También un certificado de eficiencia energética inicial y final, ¿vale? Igual que lo vamos a necesitar para los CAEs, lo vamos a necesitar para las deducciones fiscales. Por lo tanto, un cliente que nos diga, joder, ahora me vas a hacer gastarme dinero en los certificados. Sí, pero hombre, como tampoco son tan caros y los vas a poder aplicar tanto para CAEs como para deducciones fiscales, pues te va a compensar, en principio te va a compensar, ¿vale? Mientras que en los CAEs no hay un requisito técnico mínimo, no hemos dicho que tiene que subir una letra, ni que no, tú vas a cobrar por ahorros que tú generes. Aquí sí, aquí la agencia tributaria lo que te dice es que tienes que comparar el certificado final con el inicial y uno de los parámetros que aparecen en los certificados, que es el consumo de energía primaria no renovable, ese tienes que acreditar una reducción de al menos el 30%, ¿vale? Al menos del 30% o llegar a una letra A o B. Con lo cual, ¿nosotros podemos asegurar 100% a nuestros clientes que van a poder aplicar la deducción fiscal? No, porque no tenemos los certificados. Y por experiencia que... Pero por nuestra experiencia, vamos, yo no he visto ninguno que no cumpla con esa condición. Y si además le sumamos fotovoltaica, pues más todavía.
Pero que sepamos un poco esto, que al final pues hay que acreditarlo, no es decir alegremente, no, hay que acreditarlo con los certificados de que se consigue esta reducción, ¿vale? En CAES no hemos hablado de la inversión, ¿vale? Hemos hecho, los ejemplos que he dicho ahora de costes es para deducción fiscal. En CAES no hemos hablado de inversión para nada. No está limitada esa ayuda a venta de ahorros a la inversión que nuestro cliente haga. Para una misma vivienda, la cuantía de vuestra factura da igual. Da igual que vosotros cobréis 5 euros que 50 millones de euros. Ese señor, el dinero que va a recibir por CAES es aplicar la fórmula. ¿Que recibe más ayuda que la factura? Pues puede ser. No es lo habitual, evidentemente, pero se han dado casos. Pero lo que quiero decir es que el concepto de que al final no está limitado el tema de los CAES a la inversión que nosotros hagamos, o sea, que nuestro cliente haga, ¿vale? Mientras que el tema de la deducción fiscal sí, está limitado a ese 40%, en el caso de viviendas en altura, ¿vale? Si hablamos de pisos de viviendas unifamiliares, la condición del 30% en la reducción del consumo de energía primaria es la misma, pero se sube del 40 al 60% en el límite de la deducción y de 7.500 pasamos a 15.000, con lo cual la deducción máxima es de 9.000 euros, ¿vale? Que ya es un dinerito. Y además una cosa que no he comentado que es básica. Estas deducciones son por contribuyente, no por vivienda, sino por contribuyente. Por lo tanto, si hay chicha suficiente de factura, nuestros clientes, por ejemplo, si son una pareja que hacen declaraciones individuales de la renta individuales y ambos son copropietarios de la vivienda, si hay chicha de factura, y ahora me explico un poco mejor, pueden llegar a deducirse 18.000 euros. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Si nuestra factura es de 15.000 euros, nos da igual cómo hagan la declaración de la renta, individual o conjunta, o cómo queramos facturar. Esa unidad familiar se va a deducir 9.000 euros. O bien porque es un único miembro de la pareja el que se deduce todo, o bien porque cada uno de ellos se deduce 4.500. Pero, si nuestra factura es superior a 15.000 euros, imaginemos una factura de 30.000, ¿vale? Para hacerlo fácil. Pues sería conveniente quizá hacer dos facturas, una a cada miembro de la pareja, cada una de 15.000, para que cada uno de ellos se deduzca 9.000. Siempre y cuando le retengan. Es decir, esto es deducción fiscal. Si no te retienen, no te aplica. Mi padre no hace la declaración de la renta porque está jubilado. Por mucho que tal, pues no va a poder aplicar ninguna deducción. En general, el nivel económico, a lo mejor, de la gente que ahora mismo está cometiendo estas obras, pues es normal. Pues te van a retener cantidad suficiente, con lo cual vas a poder aplicar. Pero que sepamos que esto luego hay que ver las condiciones particulares de cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Aunque llegues a los 9.000 euros de deducción máxima, no te aplica la deducción en un único año, sino que te lo aplicarían en 3 ejercicios fiscales consecutivos, ¿vale? A base de 3.000 euros de deducción por año, ¿vale? Incluso llegando a los 9.000. Si se quedan menos, pues menos. Pero no te van a aplicar más de 3.000 euros de deducción al año, ¿vale? Con lo cual... Perdón, ahí pone 5.000 al año, eso es... Sí, bueno, aquí lo que quiere decir, que tampoco quizá lioso, es que al año lo máximo es el 60% de 5.000, Vale. que es 3.000. Pero como es por 3 todo, pues por eso llegarse a los 9.000. Por lo tanto, si estamos hablando del 60% no vivienda unifamiliar y estamos hablando que nuestra media en viviendas unifamiliares está entre el 20 y el 25% que recuperan la inversión a través de CAES, pues hombre, entre las dos cosas estamos en el 80%. Hostia, 80% ya, si sabemos comentarlo bien y se dan las circunstancias, pues es una cuestión a tener en cuenta para que acepten nuestros presupuestos, que de eso se trata, insisto, de eso se trata. Otras cositas de incentivos, aprovechando la buena prensa de nuestro sector y también... Mira, ¿puedo poner, Iván, un ejemplo que he hecho con vuestra calculadora en el que una vivienda, por ejemplo, de... Luego voy a poner yo un ejemplo. Ah, pues entonces luego... Bueno, pero yo lo tengo sacado con cuánto cuesta la máquina comprada aquí. Claro. O sea, mira, yo de precios no te voy a hablar. Claro, pues yo sí. Un ejemplo. Una vivienda de 220 metros con una demanda de ACS de 112 litros, que son unas 4 personas, o sea que es algo más o menos habitual, quitando una caldera de gas natural, o sea, hasta ahí son cosas bastante normales, tenemos una ayuda de 4.000 euros.
esa vivienda estaría cubierta con una máquina de aerotermia, en este caso de una de Ariston, una Nimbus Compa 120, que precio con IVA 6.300. 6.300 pagas en Pereda por esta máquina, 4.000 se lleva el cliente. Si tú le dices a un cliente que se va a gastar 2.000 euros en poner una aerotermia, y no hemos hablado todavía de las ayudas fiscales. Eso es, y tú solamente estás hablando de CAES. Para que os hagáis una idea, aunque luego dices que vas a poner más ejemplos, luego si quieres retomo alguno más, pero para que se vayan dando cuenta de Pero cuánto es esto. está bien lo que está diciendo Raúl, porque está incorporando el precio, cosa que yo como asociación no voy a poder hablar. Pero Y tengo hecha la misma comparativa con otra máquina que en vez de valer 6.000 euros valga 10.000. Sí, la sí. ayuda es la misma. La misma. Por eso he visto que la diferencia es muy poca en función Eso del es. scope que lleve Eso es. y el cliente no recibe tanto porcentaje Eso por esa ayuda de CAES como Eso una es. máquina más barata. Eso es. Digamos Porque que el cliente quiere poner una Sanner Dual que vale 10 en vez de 6, Correcto. pues le seguirán retornando 4, nuestra media va más en el segundo ejemplo que has puesto de cantidades económicas que del primero. porque no eres comercial. Vale. Entonces, otras cosas que poco a poco iremos viendo. Hoy iremos viendo que en este caso los ayuntamientos incorporan. Sabéis que en cuanto a bonificación en el IBI, los ayuntamientos podían hacer bonificación en el IBI por solar, ya sea por fotovoltaica, por solar térmica. Solamente por esas tecnologías, porque la ley reguladora de haciendas locales así lo dice, o así lo decía. ¿Vale? Solamente podían aplicar deducciones, bonificaciones en el IBI por esta cuestión. En ese Real Decreto se modifica esa ley y permite a los ayuntamientos también aplicar bonificaciones en el IBI por aerotermia. Ahora habrá que ir viendo en las ordenanzas de cada ayuntamiento cómo van aplicando esta cuestión, pero que, bueno, pues es un puntito más. El Ayuntamiento de Madrid parece que está por la labor. Si al final tú, aparte de CAES, aparte de las deducciones fiscales, decimos que va, porque me parece que en el Ayuntamiento de Madrid la bonificación es del 50% durante 3 años o 5 años, bueno, pues es ir un poquito a más, ¿no? Al final es intentar, pues eso, sumar todo esto para transmitírselo al cliente y convencerle. Habrá que ir viendo, ya os digo, cómo van en las ordenanzas de cada ayuntamiento aplicando estas bonificaciones en el IBI, ¿vale? Vale, mención de nuestra plataforma, ¿vale? Ahora hablo de nuestra plataforma de Ahorra con CAES, que es una página web, www.ahorraconcaes.com. Esta es una página web informativa para todo el mundo, para usuarios, para instaladores, para todo el mundo que quiera conocer un poquito qué es esto de los CAES, que quiera conocer un poquito también de las deducciones fiscales, ¿vale? Esta es genérica para todo, pero luego tiene también una plataforma de tramitación exclusiva para los socios de Agremia para que puedan gestionar CAES para sus clientes. ¿Dónde estamos enfocados nosotros? En el sector residencial, ¿vale? Es decir, si un hotel quita una caldera y pone una aerotermia, genera ahorros, los establece el Ministerio, pero no se podrían gestionar a través de Ahorra con CAES. Podría, evidentemente, ese hotel tiene derecho a CAES, hasta ahí podemos llegar, pero no puede gestionarse a través de nuestra plataforma. Nosotros ahora mismo solamente estamos en el sector residencial, poco a poco iremos incorporando otros sectores, y estamos hablando de personas físicas y comunidades de propietarios sin actividad económica, particulares, y próximamente también incorporaremos gente con actividad económica. Esto tampoco es muy limitante, ¿eh? O sea, esto de que no tengan actividad económica no significa nada más que es que donde en la vivienda en la que se realice la actuación, pues no esté relacionada con la actividad económica del cliente, pero no significa que nada más. O sea, que si es un taxista, un autónomo taxista, pues evidentemente claro que puede aprovecharse, porque el taxista no tiene ninguna relación con la vivienda es ajena a su actividad económica. Pero si, por ejemplo, es un banco propiedad de una vivienda que quiere hacer esta actuación y paga el banco, pues no puede hacerlo a fecha de hoy, ¿vale? Es una limitación propia de Agremia. Lo que hablábamos de Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la vivienda puede estar en cualquiera de esas comunidades autónomas. Y, bueno, pues una limitación nuestra también es que la máquina que se ponga de aerotermia pues tiene que ser de un fabricante que sea socio colaborador de Agremia. No es una limitación porque está prácticamente todo el mercado. Todas nuestras máquinas se encuentran en el listado de Agremia, para que lo sepáis y lo tengáis claro, ¿vale? ¿Vale? Con lo cual eso en la práctica no es una limitación, pero bueno, que lo sepáis. Documentación que nos pide el Ministerio. Independientemente de la plataforma que utilicéis, esta documentación va a ser la misma, evidentemente. Vamos a tener que aportar la factura que emitamos al cliente, ¿vale? No los justificantes de pago, solamente la factura. Si es una empresa reformista la que nos ha subcontratado a nosotros, la factura que pediremos será la del reformista al cliente. Fotos, esto es muy importante. Fotos de antes y de después de la caldera, antes de quitarla, ¿vale? Foto de la caldera, dónde está ubicada,
y fotos de después de las máquinas de aerotermia que ponemos, unidad exterior, unidad interior, sus placas de características y foto del espacio en el que antes ocupaba la caldera. ¿Que ahora está la unidad interior? Fantástico. ¿Que hay un mueble? Genial. ¿Que no hay nada? Muy bien. Pero necesitamos una foto de ese mismo espacio donde antes estaba la caldera. ¿Vale? Nos ponen muchas veces, Iván, ya he hecho el cambio, ya está la aerotermia puesta. Pues ahí podemos tener un problema. ¿Tienes fotos? No, no he hecho fotos de la caldera. Pues no podemos avanzar. ¿Tienes el certificado inicial con la caldera? No, pues mal vamos. Yo tengo una pregunta. Dime. Muchas veces los certificados no están al mismo nombre de la misma persona. No pasa nada, el certificado es de la vivienda. Es de la vivienda. Correcto, y lo que nosotros necesitamos es el certificado de la vivienda. Igual que la legalización, que también nos la pedimos, la legalización de la instalación. La legalización de la instalación puede estar a nombre del marido, de la mujer, de no sé quién, pero quien legaliza, lo que se legaliza realmente es la instalación de aerotermia, con lo cual es la instalación, no el nombre de la persona a la que vaya. Lo que sí Te es pregunta importante, eso porque las ayudas antes eran bastante más restrictivas con ese tema. Claro. Sin embargo, esto no, porque Esto lo que no. está aplicando es Esto lo no. que consuma la vivienda, lo que consumía antes. Exactamente, y lo que consume estamos hablando ahora. de la Me vivienda. da igual que le haya pagado. Aquí el límite es que a quien esté emitida la factura es el que tiene que ejercer de solicitante de la ayuda. Lógico. ¿Vale? Para que coincidan las cosas. Entonces, si la factura está emitida a mi mujer, pues no solicito yo, lo solicita mi mujer, pero luego yo puedo aparecer en la legalización de la instalación sin ningún problema. ¿Vale? Digamos que el que es el solicitante de la ayuda es el que paga. ¿Vale? El que es el propietario de los ahorros, que sería, mejor dicho, antes que el solicitante de la ayuda. Entonces, fotos de antes y de después. Legalización de la instalación, como en todas estas cuestiones de cualquier tipo de incentivo económico, pues hay que legalizar las instalaciones. Nosotros en Agremia, los que sabéis, los que sois socios, que tenemos un departamento técnico, ¿verdad?, con Tomás y demás, y compañía, que os ayudamos, si queréis, a la legalización de la instalación. Eso sabéis que tiene la asociación un coste adicional. La gestión de los CAEs no tiene coste adicional para vosotros. Es un servicio más dentro de la cuota mensual. ¿Vale? ¿Cuántos de los que estáis aquí sois socios de Agremia? Un 50, te queda el otro 50. Queda el otro 50. Así que el otro 50, pues esto es una cuestión muy particular que estamos hablando de lo que os puede aportar la asociación. Sabéis que como asociación pues, tenemos muchos departamentos, pues lo que queréis un poquito más de información, me decís, pero evidentemente tenemos departamento jurídico, contable, economía, de contabilidad, lo que necesitéis en esa parte. Certificado inicial y final de eficiencia energética de la vivienda. El certificado se hace y se registra en la comunidad autónoma. Si se hace el certificado y no se registra, no vale para nada. Así que necesitamos los certificados y el justificante de registro. Pereda presenta Climahome, tu calculadora online gratuita para hacer presupuestos de aerotermia y suelo radiante. En solo 3 pasos tendrás tu presupuesto listo. Climahome te propondrá un abanico de opciones recomendadas con bombas de calor y materiales de marcas de confianza. Elige la que mejor encaje con tu cliente y listo. En segundos obtendrás un presupuesto completo, claro y profesional, que podrás guardar y modificar siempre que lo necesites. Y recuerda, si abonas el 30% del presupuesto del suelo radiante, te hacemos el replanteo de circuitos gratis en 48 horas. Prueba Climahome hoy mismo con Pereda. ¿Vale? En principio eso no va a tener ningún problema, pero hay que ser conscientes de ello. ¿Vosotros proporcionáis el No instalado? damos ese servicio de aportar los certificados. Lo que sí hacemos es que en la página web informativa que hemos visto antes, la de ahorraconcaes.com, Apuntes en en el contacto. apartado de certificado de eficiencia energética, ahí sí que hay vínculo a 2 bases de datos, una de aparejadores y otra del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, a los que se puede recurrir. ¿Vale? Echamos indirectamente, es un poco hasta donde podemos llegar. Luego Bueno, ya. Y si en esta obra, aparte de cambiar una caldera por una aerotermia, hemos hecho más sobra, el cliente final ha hecho más sobra, ¿hay que hacer fotos también de aquello? No, aquí solamente estamos hablando de las fotos de lo que aquí se premia, que es la caldera y de la aerotermia. ¿Que tu factura luego tiene otro montón de cosas? Fenómeno, nos mandas la factura No, pero habla completa. de facturas que sí que influyan en la eficiencia energética. Por ejemplo, cambiar ventanas o... A ver, las ventanas por sí mismas también tienen otra ficha adicional a esta que te genera ahorros energéticos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros no la estamos trabajando, porque no es nuestro sector habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Tú la factura me la emitirías conjunta, la que sea, si es conjuntamente la parte de las ventanas más la aerotermia, pues ya está, es esa factura la que vais a emitir, pues esa es la que se aporta.
Y ese señor, a través de la plataforma, pues va a poder obtener los ahorros por la instalación de aerotermia. Que luego quiera también beneficiarse de los ahorros de la envolvente, de la mejora de las ventanas y demás, pues entonces ya tiene que utilizar otra vía que no sea esta de Agremia para beneficiarse de, O sea, por de una esos reforma ahorros. integral, el cliente con Agremia no se va a poder aprovechar. Exacto. Bueno, sí, Exacto. va ligado, porque vas a tener un certificado energético posterior Claro. mucho más eficiente que el que había al principio. Y eso lo has conseguido por las otras actuaciones que has hecho. Bueno, como al final lo que te marca es el certificado inicial, Y al final, ¿no? no. El certificado final no te aporta nada en cuanto a aplicación de la fórmula. El certificado final lo necesitas como documentación. Ah, no, porque Pero influye no- la fórmula, no estaba en la fórmula. Claro, Da no igual está en la las letras fórmula. que subas. No da igual las letras que subas. Lo que puede modificar es la demanda de calefacción. No, porque la demanda de calefacción la sacas del certificado previo. No se tiene en cuenta las actuaciones que hayas hecho para la No, mejora de... por ahora no. que eso disminuiría... Ahora disminuiría, Bastante evidentemente. la cantidad. Y por ahí pueden ir los tiros a futuro. Pero ¿me entiendes? Tú al final... Para la eficiencia Claro, térmica de la vivienda. claro. Tú al final ahora mismo, imaginaros esa situación que tú estás muy bien comentando. Reducimos la demanda de calefacción. Realmente ahora, como utilizamos la demanda de calefacción del certificado inicial, estás diciendo que la demanda que tú tenías antes de cambiar Claro. las ventanas es la que ahora estás cubriendo con la aerotermia. Y eso no es verdad. La demanda que tú ahora te estás cubriendo con la aerotermia es la del certificado final. Claro. Claro. ¿Vale? Y por ahí van a ir los tiros a futuro muy probablemente. Pero por ahora es certificado inicial. Que hay que montarlas ahora. Sí. ¿Vale? Un certificado de titularidad bancaria de nuestro cliente en el que ingresaremos el dinero y luego, bueno, no son dos, son 3 documentos que se descargan de la aplicación ya rellenos para firma. 2 lo firma el cliente y 1 lo firmáis vosotros. Y entre los documentos que firma el cliente está ese convenio CAES. Y ese convenio CAES es un contrato de compra-venta de los ahorros energéticos. Lo que hemos hablado antes de vendo yo mi coche al compañero, pues hay un contrato de compra-venta entre nosotros, pues eso es exactamente igual. Un contrato de compra-venta de los ahorros energéticos a un precio entre el cliente y Iberdrola, directamente. No hay intermediarios de por medio, no hay ningún propietario del ahorro que en algún momento se hace dueño de esos ahorros. Que es posible esa fórmula, ¿eh? Esto es una cosa también particular de nuestra plataforma, que los ahorros se venden directamente desde el usuario final a la comercializadora de energía. Vosotros, hay otras fórmulas que seguramente a lo mejor conozcáis, y es que el instalador o cualquier otra persona se queda con los ahorros, inicialmente compra los ahorros al propietario, al usuario final, al cliente, y luego los vende. Bueno, pues es lícito, permite la administración y la normativa lo permite, pero no es nuestra fórmula. Nuestra fórmula es incentivar, como si fuera una subvención, así aquí sí que heredando la filosofía de la subvención, al que realiza la inversión. No nos parece que tenga mucho recorrido que vosotros os beneficiéis de los CAES por quedaros con parte de ese dinero. La idea es que vosotros os beneficiéis de los CAES porque incrementáis vuestras ventas. ¿Vale? Esto es un matiz. Eso es lo que quería yo dejarles claro, porque claro, ellos vienen aquí y pueden pensar, vale, ¿qué interés tiene Pereda en dar esta charla? ¿Qué interés tiene Agremia en pagar estos CAES? ¿Qué interés tengo yo en decirle esto al cliente? Si ninguno de los 3 que estamos aquí ganamos nada, Claro. y yo digo que si todos promocionamos que una aerotermia que vale 6.000 euros al cliente le va a costar 2.000, vosotros vais a montar muchas más aerotermias, yo voy a vender muchas más aerotermias Nosotros, y genial. él va a mover mucho más dinero en instalaciones. Quiero decir, sí que salimos todos beneficiados, pero no quedándonos con el dinero del CAES, que es donde no está el dinero. Ahí me Está en va también- trasladárselo a al nosotros nos cliente parece final. que ahí no Lo está digo el porque dinero. yo era muy reacio a esto y yo también lo pensaba. Digo, vale, ¿qué gana aquí la Sí, gente? Vale, que gana, pues claro. sí, claro que Sí, sí, gana, sí. ganamos todos. ¿Cómo piensas? Una pregunta de la plataforma. Cuando hay un modelo de aerotermia que no está Vale. desplegable y tal, pero que es una Sí, sí, aerotermia sí, que sí, está sí, en sí. el mercado, Sí, sí, sí. Nos decís, nos lo escribís. Ha pasado algunas veces pues porque hay actualizaciones de modelo o no sé qué. Mientras la marca esté, vosotros nos decís, nos mandéis un correo electrónico. Si no está la marca, entonces ahí tenemos un me poquito más de refiero que puede problema. ser que hay un modelo Claro. que se regía por el COP, pero no por el SCOP. Sí, Habría que pedirle al fabricante una actualización de la ficha técnica Correcto. del equipo donde aparezca el SCOP. Pero Correcto, si sea una marca que trabaja no es problema, pero lo malo es que no sea una marca que trabaja. Claro, Eso es lo que claro. también me interesa. si no es una marca, claro, si no es socio colaborador, pues ahí os ha dado, ¿eh? Que algunos instaladores que trabajáis con una marca muy concreta, joder, pues se habla con esa marca. Nosotros también hacemos una labor comercial en ese sentido, que nosotros, evidentemente, cuantas más marcas tengamos, mejor para todos, evidentemente. Pero ya digo, si mientras la marca esté, el modelo ya sería verlo un poco con el fabricante. Tú me escribes, oye, Iván, este modelo no lo veo. Pues yo hablo con el fabricante y lo incorporamos. Eso no suele ser un problema. Y si la marca no está, ¿qué se puede hacer? Nada.
Pues intentar convencerles, pero nosotros estamos tocando todas las marcas. Ya te digo, no queremos que esto sea una limitación para vosotros. Nosotros estamos encantados de que haya más socios porque además es beneficio económico para la asociación, evidentemente. Vuelvo a repetir, todas las marcas que vendemos en Pereda están en Agremia. Claro. Están en Agremia. Punto, por si acaso, Claro. es que de las que no vendéis son 8 o 10, que no hay... Que, Claro, también si es estarán, que- que también estarán, supongo. O sea, lo que digo, tienes una cosa muy rara. Y si el cliente compra la aerotermia y yo la se la instalo, No pasa nada. Pero No, es nada, verdad pero cuando que... esté la marca, que lo que tiene Que que la estar. marca- sitio que comprate una marca que está en... Sí, pero que no, que vas a ver, es mejor que él elija la marca, que seguro va a estar. Es que seguro que va a estar. ¿Sabes lo que te No, digo? Y digo, luego es que ya casi veremos que si está o ir- no. Pero, ¿qué marca te ha gustado? Vamos a ver si está. Sí, sí está. Porque va a estar. Pero que si la incorporamos, pues ya está. Si vosotros resulta que tenéis capacidad para un poco transmitir al fabricante que no esté, pues el beneficio de que esté, y nosotros por nuestra parte también, pues ojalá lo incorporemos, ¿eh? Eso no es retroactivo, esto, ¿vale? O sea, digamos que tú imagínate que pones a esa máquina que no está en nuestras bases de datos y la incorporamos en octubre, pues se pueden vender los ahorros. Tienes 3 años para vender los ahorros. Lo para que no es lo lógico esperar, porque hombre, lo lógico es que el cliente quiera recibir el dinero cuanto antes. Por eso. Vale, y si yo cambio una caldera por una aerotermia con radiadores y el año que viene, por ejemplo, hace una reforma y pone solo radiante... Lo que es, no, para eso no. Digamos que ahora mismo, si no cambias el generador y solamente cambias el emisor, no hay ayuda. Ni ahora ni después, ni que sea con aerotermia, no. Si solamente tu actuación es cambiar el emisor, no hay ayuda. No entra dentro de los CAEs al menos. Ejemplito rápido, muy en línea del que ha comentado Raúl. Vivienda unifamiliar, que lo ponía antes. En Madrid, zona climática de 3, esto no... Bueno, pues ya está, pues zona climática de 3, que aparece en los certificados de eficiencia energética, pues fenomenal, zona climática de 3. Edificio existente, los CAEs y las deducciones fiscales siempre son de aplicación a edificación existente, siempre son comparativas. Estamos viendo que siempre son comparativas de una situación actual con una situación previa. Obra nueva no aplica ni CAEs ni deducciones fiscales. Vivienda unifamiliar, sustituimos una caldera de combustión por aerotermia. Estamos hablando de aerotermia con carácter general, pero si es geotermia, entra. Y si es un aire-aire, entra. ¿Vale? No es lo más habitual, pero entraría. Estamos hablando del concepto de bomba de calor. Pues en este caso, pues es aerotermia, que es lo más habitual. Mantenemos los radiadores que tenía la vivienda, 223 metros cuadrados de vivienda, 168 litros día. Aquí hay más gente que el ejemplo que tenía Raúl. Sí, pero yo en el elemento terminal de calefacción había puesto solo radiante, porque Sí. pensé que es en lo que voy a acabar, no de lo que partí. Da igual. O sea, digamos que aquí, eso es una pregunta típica, nos da igual que lo hayas puesto o que no. Este elemento terminal es el final. El final. ¿Vale? Esto aquí mantenemos Por eso puse radiadores. solo radiante. Claro, tú has puesto suelo radiante, pero que es independiente de que haya una factura de suelo radiante o es que la casa ya tenía suelo radiante. Se aplicaría con suelo radiante igualmente. Una demanda de calefacción de 129,60, casi 130 kWh metro cuadrado año. El 83% que es el rendimiento... Ese es perdona, la Sí, demanda de energía es la previa. O la que va a tener Todo al final. previo. Todo esto es previo. Ten en cuenta que para determinar Yo el había ahorro puesto- yo había puesto en el ejemplo 110 de previo. Vas a ver que te sale el dato exactamente que No lo el digo mío. para que, hombre, que sepamos lo que estoy hablando, que más o menos es lo que le está Muy hablando. bien, ahí Pero que no- sondeado. somos comerciales, pero somos honestos. Exacto. Muy importante. Nos caracteriza eso en Pereda, ¿eh? La caldera que quitamos es una caldera, pues tiene un rendimiento del 83, Eso gasoil. pero ese es un rendimiento, De es gasoil. verdad que es un poco incoherente con lo que voy a saber ahora, pero es el rendimiento. ¿Yo no le certificado energético? No, Claro, eso el arquitecto no lo puede saber. no, eso es, con carácter general, el más perjudicial para el cliente, es decir, el rendimiento más alto es del 83% para gasoil y del 85% para gas natural. Eso es, así lo que tengo. ¿Vale? Que por eso ahora os voy a decir, vais a ver que no está bien ese 83. Bueno, podría ser. En caso, eso es lo peor que podemos tener, 83 y 85. Mira, Y luego, en mira. función, si tenemos placa de características de la Eso, caldera 83, la que retiramos, podríamos quitando una casa. empeorar ese rendimiento Es que te y ese empeoramiento de ese rendimiento incrementaría el ahorro, porque ese diferencial de que hemos hablado antes se aumentaría. ¿Vale? Entonces, si sois capaces de mandarnos una placa de características y nosotros podemos hacer alguna serie de consultas, podemos reducir ese 83%. ¿Vale? Y pasa de una letra D a una letra A, pero esto es meramente informativo. Estábamos hablando antes, lo estaba diciendo el compañero, aquí no hay que acreditar que mejoras para CAEs la letra energética. La mejoras, pues claro que la vas a mejorar, pero que si la empeoraras, no pasa nada. No es una cuestión que afecte al incentivo.
A las ayudas fiscales dijiste que sí, ¿no? Vale también para propano, por ejemplo, en los Sí, sí. pueblos de Toledo no hay gas natural. Sí. Cualquier tipo de combustible fósil es factible y no fósil. Biomasa, que pensábamos que no, también una caldera de biomasa que se sustituya por una aerotermia también entra. ¿Qué decías, Raúl? ¿Estabas pensando? Sí. Vale. Ese caso, ¿cómo se calcularía? Con gas como si fuese gas natural, un 85 o un 83. Gas natural es un 85. Gas natural. Ya. Gas natural es el 85. Hay muy poca diferencia y eso prácticamente no es nada, pero si yo no soy capaz de acreditar nada más que decir que mi caldera es de gas natural y así aparece en el certificado, porque en el certificado no te pone el rendimiento, pero te pone el combustible. Tiene que ser coherente con los certificados. Y me pone gas natural, va a salir un 85. Pero si yo puedo mandar una foto de la placa de característica porque existe, es visible y demás, podría empeorar ese rendimiento en un 83. En función de una tabla que el propio ministerio, en Y en el función del ejemplo está el año... butano propano que él te decía, porque yo creo que no lo vi. Sí, aparece GLP, en la calculadora aparece Sí, GLP. vale, entonces no lo vi. ¿Un comprobante de un analizador No. de combustión? No. Necesitamos... ¿De servicio técnico oficial? No. Necesitamos características más técnicas de decir modelo. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es hacer consulta al fabricante de turno. Un modelo concreto que lleva 20 años no tiene el rendimiento que uno que lleva 30 no lo ha mantenido nada. Sí, exactamente. Pero ese detalle no lo está. Tampoco iba a variar mucho. No iba a variar mucho, no iba a variar mucho. ¿Algún dato más de esa situación que teníamos? Que quitábamos una caldera mixta de gas natural que ahora sustituimos por una máquina, en este caso Haier, que también nos va a dar ese servicio de calefacción y ACS, ¿vale? Aplicamos la fórmula, ¿vale? Tal cual, con esos datos, aplicamos la fórmula y nos salen casi 30 megas. 30 megas a 150, pues en ¿Puedes el volver orden. a la diapositiva anterior para ver el modelo de Haier que has aplicado, por Esto favor? no tiene por qué ser... He Ah, cogido uno cualquiera, Bueno, pero vale, puede sí, que... una 120, una de 12 kilovatios. Pero esto es porque es el que me ha parecido, igual es una No, gilipollez. es para saber... si No, lo que- pero esto es mío, Vale, vale. No es un caso real. Vale. ¿Vale? Con lo cual esa máquina igual no está ajustada, a lo mejor dices, pero vos has cogido de 12 kilovatios y la casa no sé qué. Esto No, de puede verdad valer, la de 12 kilovatios puede Bueno, no sé, ¿vale? Pero no es un caso real como tal. Lo real sí que es esto, ¿vale? Que aplicando esos datos tendríamos 30 megas de ahorro multiplicado por 150, pues 4.400 euros, lo que recibiría ese señor. Y ya está, y lo recibe. En 3 meses los recibe. No tiene mucho más. Cuanto más casos tengamos, más lo verán los vecinos, que es verdad que al final el dinero se recibe. Nosotros, que tengáis en cuenta que llevamos trabajando desde el 2024, nosotros ya hemos pagado casi 2 millones de euros. Nosotros, quiero decir, entendedme, ¿vale? Iberdrola ha comprado ahorros por valor de 2 millones de euros, con lo cual esto ya está muy asentado. Llevamos más de 1.000 expedientes, ¿vale? Con lo cual es que esto hay que estar. Y como era una vivienda unifamiliar, pues en teoría, si todo va adelante, pues podría aplicar la deducción fiscal del 60% por ser vivienda unifamiliar, limitado a esos 15.000, al 60% de 15.000, que eran los 9.000 euros que comentábamos antes. ¿Vale? La máquina de Haier que valdría para ese caso en torno a 6.000 euros en Pereda. 4.400 más deducción fiscal. Claro. Le dan dinero por cambiar la bomba de calor. Se ha dado, ¿eh? Se ha dado. ¿Se calcula igual siendo una aerotermia monobloc o bibloc? Sí. Es decir, partida... Tú al final es a base de... Son rendimiento desarrollos social. diferentes. Tengo aquí los ejemplos. Sí, claro, es con scope Los he hecho. y ya está. Si no tienes, si el acumulador no está integrado, si no tiene nevera, pues hay un poquito de... La metodología de cálculo es diferente, no te basas en el scope porque no se ensaya, sino que te basas en el COP, pero bueno, que al final da igual, al final obtienes un valor y es el que se aplica, no tiene más. ¿Vale? Entonces al final, de lo que hay que ser un poco conscientes es de que son cuantías importantes que debemos de conocer, debemos de saber transmitir, porque al final ahí a lo mejor está nuestro nicho de mercado. Mira, por ejemplo, un ejemplo de lo que decía el compañero, una máquina de aerotermia de solo clima, como es una Nimbus Pocket de Ariston de 80, con un equipo de agua sanitaria por independiente, o sea, las dos cosas por separado, pagarías con nosotros ya con IVA y todo 3.800 euros y tendrías una ayuda de 2.300. En el mismo caso, la misma ayuda de 2.300 sustituyendo por una compa que es tipo nevera, la que conocemos de tipo nevera, y te sale por 5.000 euros. O sea, que da lo mismo hacerlo por separado que junto, que la compra te va a valer lo mismo y el incentivo es exactamente el mismo. Tiene que hacer más pedagogía los que dan el dinero.
Iberdrola. Joder, claro que sí. Totalmente de acuerdo. No tienen ni idea de lo que es CAES. Les Por suena supuesto. mental, les suena por el vehículo. Totalmente de acuerdo. Por la tele. Incluso el ministerio, si me apuras el ministerio, porque joder, también estoy interesado en ello, pues joder, igual que hacemos. Con coche eléctrico que con... Hostia, es que es una pena. Nosotros, claro, vosotros intentamos comunicar de la mejor manera posible para que vosotros, pero al final es un canal muy concreto, al final es muy difícil llegar al ciudadano. Lo que queremos generar entre todos es una demanda de ciudadano que las comercializadoras de energía o el ministerio podía hacer. Nosotros humildemente hemos hecho el mes pasado, hace 2, un anuncio en Telemadrid. Pues es que es donde podemos llegar como agremia y ahora hacemos otro. Pero, hostia, es muy poquito. Al final, es eso. Ojalá lleguemos a un punto en el que el ciudadano, puntualmente a mí me han llamado instaladores, compañeros tuyos, oye, Iván, que es que el cliente me está diciendo que es esto de los CAES. Vale, pues hombre, no es lo más habitual. Claro, como engloba tantos sectores de Claro. de la obra de la casa, pues, Claro. Normalizarlo un poco más, sí. Sí, A ver, nosotros sí, nos da sí. mucha pena y a ellos les darán más todavía de decir, pero oye, que existe esto, ¿cómo Claro, no claro. lo está haciendo todo el mundo? pero Entonces, ni siquiera si de aquí lo que estéis fabricantes de los ahora... equipos. Sí, Los sí, más sí. interesados son los fabricantes porque están vendiendo Todos. máquinas de Bueno, todos y miles de vosotros, pavos, ¿no? Al que final la gente todos. lo ve y flipa y te lo- Claro. ¿No me va a traer una? No, claro. Mm. Porque los fabricantes no hacen el trabajo, se le comunica. Mira, yo os dije hace tiempo que esto es como el coche eléctrico. El coche eléctrico se benefició mucho de las ayudas cuando lo adelantó el concesionario, cuando dijo el concesionario, no te preocupes, yo sé que me van a retornar 12.000 euros de este coche. Vale, pues yo te voy a dar 10 hoy Claro. y ya los cobraré yo los 12. Pero había muchos A lo problemas mejor... porque luego, como no pagaba el Estado, Eso Claro, es. claro. Pero es la diferencia, A ver, pero es claro, la diferencia claro. entre una Por unos subvención, intereses. pero Claro, es la diferencia claro. entre una subvención que una compra de 1 kilovatio ahorrado. Entonces, Claro. yo si fuera fabricante, ¿qué haría? Oye, yo sé que voy a sacar esto porque sé que lo voy a sacar. Aunque sea te lo voy a pagar más barato, pero te lo voy a adelantar. Te voy a dejar la máquina en vez de a 6.000 a 4.000. A ver. Que ya retornaré yo los otros 3. El descuento en factura es imbatible con respecto de los 3 meses que yo estoy contando, evidentemente. Ahora bien, nosotros es... No, pero que no lo hace nadie. Yo creo que quien haga eso se lleva el gato al agua. El fabricante que lo haga se lleva el gato al agua. Algunos lo hacen, pero por mi experiencia... algunos, Ariston lo exactamente. hace parecido, pero no es exactamente. Pero muy parecido. compra tus CAES. Que Pero te lo da adelanta después el igualmente, dinero. no te lo da- Pero es arriesgado, ¿eh? Veremos a ver los fabricantes que están haciendo eso dentro de unos meses. Sí, hay si un programa siguen de haciéndolo. Ariston Pi, pero Yo- no es exactamente igual. No es Nosotros, exactamente yo te puedo decir que en el 90 y no te digo el 100, pues por no decirte, el 95% de los expedientes que nosotros tenemos, aunque sea gente ya con experiencia, tienen alguna tara, alguna cuestión, alguna cosita, aunque parezca muy sencillo. Luego siempre hay algún detalle, sobre todo en los certificados de eficiencia energética. Lo que no tiene que ver con vosotros en general, que son los certificados, ahí suele haber siempre problemas. Por eso a mí me parece muy arriesgado en la práctica, aunque sería imbatible, el tema de la deducción en la rebaja directamente en la factura. Me parece que el sistema, no sé si eso va a ser como No, estaría por donde bien van los... si no tuviera letra pequeña. Claro, ojalá, pero es un poco arriesgado. ¿Qué más? Yo creo que no se me queda nada en el tintero. Pero Y bueno. si has dicho antes que para las ayudas, para la declaración, sí que cuenta más si pones placas fotovoltaicas, ¿no? Claro, Pero en porque... este caso no, en CAES no. No, En CAES decimos que da igual lo que pongas. claro, digamos que Mientras que pongamos aerotérmica. Claro, la fotovoltaica sí que te aporta en el consumo de energía primaria no renovable y te ayuda con la aerotermia, con lo cual tienes más posibilidades de conseguir ese 30%. Pero en CAES el Ministerio dice que la fotovoltaica no genera ahorros energéticos, genera ahorros económicos, si queremos decir así a nuestros clientes, pero no genera ahorros energéticos. La demanda de energía de esa vivienda Sigue siendo es la misma, pongas o no pongas fotovoltaica, sacas la energía de no sé qué y le beneficia al tío y tal, perfecto, pero no generas, no consigues ahorros energéticos, por lo tanto eso no entra dentro del sistema de CAES. Si solamente es fotovoltaica no entra. Vale. Así que nada, pues a vuestra disposición los que seáis socios y los que no, pues también. Si queréis tener información, pues... La pues me decís. climatización se puede hacer por un lado y el ACS por otro. Sí, con equipos diferentes. En obras distintas. No te entiendo eso. No sé, ahora se pone una aerotermia por una. Hacer dos actuaciones de CAE, se Una refiere. solo para calefacción y dentro de un año pone otra solo para Claro, y ACS. luego quitas Vale. el agua caliente y pones. Sí, digamos- Eso solo contemplaría una parte de la fórmula, ¿no? La otra no. Exactamente. Y luego al otro año, claro, y luego al otro año, tú imaginaros una situación, yo qué sé, que pones dos máquinas, ¿vale? Pones un aerotermo para ACS y una máquina para calefacción. Y quieres utilizar nuestra aplicación. Y resulta que el aerotermo es de un fabricante que no sea socio colaborador de la gremia.
pues nosotros solamente podríamos ayudarte en la parte de calefacción y si ese señor tiene medios o vosotros tenéis medios, pues esa parte del ACS hacerla por otro lado, podría ser. O en años diferentes y demás, ¿vale? Vale. Más cosas, Más cosas. más dudas, es el momento. Que las Siempre hay consultas momento, son pero este es gratis. bueno, porque Este es bueno, nos este es vemos de gratis. cara a cara. Nos vemos Este es cara a cara. gratis, Este es además. gratis. Estas cositas que sacan aquí son gratis. Y si no, de todas maneras, mi compañero ahora, Daniel, nos va a presentar también algunas novedades de productos que tenemos. Novedades no, bueno, ahora os cuenta lo que os va a dar Daniel. Sí, sí, viene. Mira, te va a preguntar algo. Para tramitar CAES, tiene que haber que presentar certificado de instalación anterior. Certificado de instalación no. Certificado de eficiencia energética de la vivienda. Nosotros tenemos una instalación en gas natural y no hay que presentar certificado de instalación No, anterior. no porque no la vas a encontrar. Que lo mismo la Ni instalación existe, tiene 20, correcto. No, no, cuando estamos hablando de certificados, es verdad que eso es la típica duda que a lo mejor no me explico bien. De certificados de la instalación antigua no se requieren. Se va a requerir el certificado de legalización de la aerotermia y luego los certificados de eficiencia energética de la casa. ¿Vale? Para participar en nuestra plataforma, evidentemente tenéis que ser empresa RITE, porque si no, mal va la cosa. Si no dais curso para ser empresario. Vamos a